días, jóvenes, vamos a empezar la clase de hoy. El tema de hoy, jóvenes, es el enlace covalente, ¿correcto? Antes de iniciar el tema de enlace covalente, vamos a ver un resumen del tema anterior sobre el enlace iónico. Habíamos dicho, jóvenes, que en un enlace iónico generalmente participa un elemento metálico y otro elemento no metálico. ¿Qué sucede con el metal? El metal transfiere electrones. Al transferir electrones se convierte en un catión, en un átomo con carga positiva. Mientras que el no metal gana electrones, se convierte en un átomo con carga negativa, en un anión. Entonces, como los átomos tienen cargas opuestas, surge una atracción eléctrica. Esa fuerza de atracción eléctrica los mantiene unidos, juntos. A esa atracción se conoce como enlace iónico. El enlace iónico es la unión entre un catión y un anión. ¿Correcto? Generalmente, ¿cómo se forma un enlace iónico? Entre un metal y no metal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver, jóvenes, el enlace covalente, que es totalmente diferente. Tiene otras características, ¿correcto? Y vamos a ver entonces cómo se forma un enlace covalente, qué elementos participan en un enlace covalente y qué características hay en ese enlace covalente. Muy bien. Vamos a ver acá, partimos de un ejemplo general. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Dos átomos, ¿no es cierto? Tenemos acá el átomo A y el átomo B, ¿correcto? Su núcleo atómico de carga positiva y la zona intranuclear con sus electrones. Igualmente acá, el átomo B, su núcleo y sus electrones en la zona extranuclear. Muy bien. Ahora los átomos se han unido, se han enlazado. Fíjate ahora aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo en este gráfico? La zona extranuclear del átomo A, una parte de su zona extranuclear penetra en B. Pero simultáneamente podemos decir la zona extranuclear de B penetra en A. En esta sección donde se han cruzado las zonas extranucleares, ¿ya? Ahí, jóvenes, van a compartir electrones. Esta región, jóvenes, contiene electrones compartidos. ¿Cuántos electrones puede haber en esa región? 2 electrones, o puede ser 4 electrones, o 6 electrones. ¿Correcto? Los electrones que pertenecen a los dos átomos A y B, ¿ya? Son electrones compartidos. Y siempre se van a compartir en pares. Puede ser un par, 2 pares o 3 pares de electrones. ¿Ya? Entonces, estos puntitos que estás viendo acá representan a los electrones compartidos. A esos electrones compartidos se conoce con el nombre de par enlazante. ¿Ya? Se conoce con ese nombre, par enlazante. Si hay 2 electrones, será pues un par enlazante. Si hay 4 electrones, 2 pares enlazantes. Si son 6 electrones, 3 pares enlazantes. ¿Correcto? Muy bien. Cuando dos átomos cruzan sus zonas extranucleares, comparten electrones, a esa forma de enlazarse se llama enlace covalente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un enlace covalente? Un enlace covalente, podemos decir, es la unión química de dos átomos mediante ¿qué? Mediante la compartición. Mediante la compartición de ¿qué? De electrones. Mediante la compartición de electrones. En un enlace covalente hay compartición de electrones. En un enlace iónico no hay compartición de electrones, ¿sí o no? El metal pierde electrones, el no metal gana electrones. ¿Qué es lo que hay? Transferencia de electrones. Esa es una de las diferencias entre enlace covalente y enlace iónico. Hay transferencia de electrones en un enlace iónico y compartición de electrones en un enlace covalente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, generalmente, jóvenes, un enlace covalente, ¿qué átomos participan? Generalmente, jóvenes, A y B son átomos no metálicos. Generalmente son átomos no
metálicos. Y recuerde que los átomos no metálicos tienen ciertas características, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cómo es su electronegatividad? ¿Baja o alta? Su electronegatividad, ¿cómo es? Alta electronegatividad. ¿Correcto? Alta electronegatividad. Y también, jóvenes, tienen alta energía o afinidad electrónica. Tienen también alta afinidad electrónica. O sea, tendencia a jalar, a atraer electrones. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver entonces por acá, jóvenes, algo más todavía. Para que dos átomos se mantengan unidos, tiene que haber fuerza de atracción. Hay una fuerza que los mantiene juntos, unidos ahí. En un enlace covalente existen dos fuerzas de atracción. Una de ellas es la fuerza eléctrica y la otra es la fuerza magnética. Vamos a ver cómo se da la fuerza eléctrica. Muy bien. Tú sabes que los electrones tienen carga negativa y el núcleo es de carga positiva. Entonces, el núcleo, jóvenes, de A ejerce una fuerza de atracción sobre los electrones compartidos. Entonces, jóvenes, se manifiesta una fuerza eléctrica entre el núcleo de A y los electrones compartidos. Se manifiesta una fuerza eléctrica. Lo mismo, el núcleo de B también ejerce atracción sobre los electrones compartidos. También, entonces, jóvenes, aquí hay fuerza eléctrica. Recuerden que la fuerza eléctrica es la atracción entre positivo y negativo. Como los núcleos son positivos y los electrones son negativos, surge entonces entre el núcleo y el par enlazante fuerza de atracción, fuerza eléctrica. ¿Correcto? Entonces, en un enlace covalente podemos decir, participa, jóvenes, la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se da entre ¿quién? Se da entre el núcleo y los electrones compartidos. ¿Correcto? Pues aquí existe, jóvenes, fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Así es. Pero también hay fuerza magnética. ¿Cómo se manifiesta esa fuerza magnética? Veamos aquí. Los dos electrones compartidos, lo tenemos acá. Esos dos electrones compartidos se encuentran en un orbital. Recuerden que un orbital puede aceptar máximo 2 electrones. Esos dos electrones se encuentran en un orbital. Ahora, uno de los electrones, jóvenes, estará girando en sentido antihorario. ¿Y el otro electrón cómo debe girar? En sentido horario. ¿Correcto? Así. Cuando un electrón gira en su eje imaginario, alrededor de él crea un campo magnético. O sea, crea un imán. Los electrones, jóvenes, se comportan como microimanes. Entonces, jóvenes, este electrón, al girar, jóvenes, en sentido antihorario, creará, jóvenes, un campo magnético alrededor de él. El campo magnético tendrá un polo norte hacia arriba y el polo sur hacia abajo. Pero el otro electrón está girando, jóvenes, al revés. ¿Sí o no? En sentido contrario. También, jóvenes, creará un campo magnético. Pero su polo norte, ¿dónde estará? Hacia abajo, jóvenes. Y el polo sur, hacia arriba. ¿Correcto? Como los electrones, al girar, crean campos magnéticos, ¿no es cierto? Y los campos magnéticos son opuestos. Entonces, ¿qué ocurre, jóvenes, entre estos dos campos magnéticos? Se atraen. Entonces, jóvenes, acá podemos decir, el polo norte atrae al polo sur o viceversa. El polo sur atrae al polo norte. Así es. Entonces, los electrones, al girar en su eje imaginario, se comportan como microimanes. Y sus campos magnéticos se atraen. Esa atracción entre campos magnéticos de polos opuestos, ¿cómo se llama? Fuerza magnética. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, entre los electrones hay atracción debido a los campos magnéticos. Esto viene a ser, jóvenes, la fuerza magnética. Entonces, en un enlace covalente existen, jóvenes, dos fuerzas de atracción: la fuerza eléctrica y la fuerza magnética.
Y ahí entonces se dice, la fuerza de atracción en un enlace covalente es de naturaleza electromagnética. Es de naturaleza electromagnética. ¿Qué quiere decir? Intervienen dos fuerzas de atracción, eléctrica y magnética. Así es. Bueno, un enlace covalente, jóvenes, generalmente, jóvenes, ocurre entre átomos no metálicos. Entre átomos no metálicos. Sin embargo, algunos metales pueden formar enlace covalente. Claro. Algunos metales, algunos, no todos, algunos metales pueden formar enlace covalente. Pueden formar enlace covalente. Específicamente, jóvenes, caso del berilio, por ejemplo, ¿ya? Y también, jóvenes, el caso del aluminio. Así, jóvenes. Esos son los elementos metálicos más conocidos que pueden formar enlace covalente. Muy bien. Para formar, jóvenes, un enlace, ya sea iónico, covalente, jóvenes, ¿qué es lo que se necesita? Los electrones de valencia. Entonces vamos a recordar aquí, aunque esto ya se ha hecho en la clase pasada, cuáles son los electrones de valencia. Recuerden que para los elementos del grupo A, los elementos representativos, el número del grupo te indica la cantidad de electrones de valencia. El grupo 1A, encabezado por el hidrógeno, tiene un electrón de valencia, un puntito. El grupo 2A, berilio, 2 electrones de valencia, 2 puntitos. El grupo 3A, el boro, 3 electrones de valencia, 3 puntitos. Y así el número del grupo te indica los electrones de valencia. Esos electrones de valencia van a formar enlaces covalentes. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, resumiendo, jóvenes, un enlace covalente es la unión de dos átomos mediante la compartición de electrones. ¿Correcto? Participan dos fuerzas de atracción. La fuerza eléctrica entre el núcleo y el par enlazante, y la fuerza magnética generada por el movimiento de los electrones que generan polos opuestos. Los campos magnéticos generados por los electrones se atraen, ¿no es cierto? Se atraen. Esa atracción, jóvenes, se conoce como fuerza magnética. Muy bien. Vamos a ver por acá, tipo de enlace covalente. Cuando dos átomos se unen, pueden compartir 2, 4, 6 electrones. Entonces, según el número de electrones compartidos, el enlace puede ser simple, doble y triple. ¿Cuándo será enlace covalente simple? Cuando comparten 2 electrones. Enlace doble, cuando comparten 4 electrones. Enlace triple, cuando comparten 6 electrones. O también se dice un par enlazante, 2 pares enlazantes, 3 pares enlazantes. Cada par enlazante, jóvenes, se representa por una rayita, un pequeño segmento. Eso representa un enlace simple. Y esto también representa 2 electrones compartidos. Entonces, si son 4 electrones compartidos, 2 rayitas. 6 electrones compartidos, 3 rayitas. Muy bien, vamos a ver entonces, jóvenes, un ejemplo de enlace covalente. Vamos a formar los enlaces covalentes en el oxígeno. En el oxígeno. Ejemplos. El oxígeno. El oxígeno, jóvenes, a temperatura ambiental es un gas. Las moléculas de oxígeno, jóvenes, están formadas por 2 átomos de oxígeno. O sea, es una molécula diatómica. Entonces voy a unir 2 oxígenos. 2 oxígenos. Para formar enlaces, ¿qué necesito? Electrones de valencia. ¿Cuántos tiene el oxígeno? 6. Bien, coloco acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El otro oxígeno, igualmente. Voy a colocar de otro color para diferenciarlo. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Listo. Ahora tener en cuenta lo siguiente. Cuando vas formando enlaces, vas compartiendo electrones, los átomos deben tratar de llegar a 8. Debe estar rodeado de 8 electrones. O sea, deben cumplir la regla del octeto. No todos lo van a cumplir, pero hay que tratar de hacerlo. Entonces, jóvenes, cuando compartimos acá estos 2 electrones, ¿llegan al octeto? No hay octeto, ¿sí o no? El oxígeno está rodeado de ¿cuántos electrones? De 7. Pero como hay electrones libres, estos 2 electrones pueden compartirse. Ahora compartirían, jóvenes, 4 electrones. 4 de acá, 8. El otro oxígeno, 4 electrones. Y estos 4, 8. Ahora sí forman octeto. Entonces, jóvenes, esto lo acomodamos así. Los 2 oxígenos comparten, en la parte central aquí, comparten 4 electrones. Comparten 4 electrones. Pero cada oxígeno además tiene 2 pares, 4 electrones, 2 pares que no forman enlaces. Esos electrones que no forman enlaces, que están alrededor de él, pero que forman el octeto, se llaman, jóvenes, pares libres. ¿Correcto? Entonces, estos electrones que estás viendo son los pares libres. ¿Qué enlace se ha formado en el oxígeno? Claro, se ha formado un enlace de este tipo, enlace doble. Esa representación, jóvenes, también lo puedes colocar así. Los 4 electrones compartidos, representándolo por 2 rayitas. Cada rayita representa 2 electrones. Y por acá hay que colocar de todas maneras los electrones libres. Entonces, jóvenes, hay 2 formas, jóvenes, de representar los enlaces covalentes. Mediante puntos, en algunos casos se utiliza aspas, o mediante pequeños segmentos. Estas representaciones tienen un nombre, se llaman estructura de Lewis. ¿Correcto? Entonces, acá, jóvenes, tenemos la estructura de Lewis del oxígeno. Estructura de Lewis del oxígeno. La estructura del oxígeno presenta un enlace doble. ¿Correcto? Un enlace doble. Así es, jóvenes. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes. Vayan copiando.